Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. El día en que las naves Ignor aparecieron sobre cada ciudad importante de la Tierra, la humanidad experimentó lo que los historiadores más tarde llamarían la gran humillación. Recuerdo estar de pie en Times Square, con el cuello estirado hacia arriba como todos los demás, observando las enormes naves iridiscentes que flotaban en silencio sobre los rascacielos. Eran hermosas de una manera aterradora, como medusas gigantes hechas de metal líquido y luz. Al principio, nadie entró en pánico. Solo había asombro, una bocanada de aire contenida por 8.000 millones de almas. Siempre habíamos sabido que no estábamos solos, ¿verdad? Pero saberlo y verlo son cosas completamente diferentes. ¿Qué crees que quieren? Susurró Meera, mi compañera de piso, clavándome los dedos en el brazo. Negué con la cabeza, incapaz de responder. Ninguno de nosotros podría haberlo adivinado. La primera transmisión llegó 27 minutos después de su llegada. Todas las pantallas de la Tierra, televisores, teléfonos, ordenadores, vallas publicitarias, cobraron vida con la misma imagen. Un ser que parecía un cruce entre una mantis y un leopardo, con 6 extremidades y ojos que parecían brillar con galaxias. No se alarmen, dijo en un español perfecto y sin acento. Somos los Ignor y hemos venido a reclamar este mundo bajo la Carta Galáctica de Sistemas No Desarrollados. No hubo guerra, ni resistencia. ¿Cómo podría haberla? Su tecnología estaba milenios por delante de la nuestra. Nuestras armas más avanzadas ni siquiera podían arañar el casco de sus naves. Cuando unas pocas naciones intentaron contraatacar, los Ignor simplemente desactivaron nuestras redes eléctricas y sistemas de comunicación con un pensamiento. No mataron a nadie. No tuvieron que hacerlo. En una semana, las Naciones Unidas se habían rendido en nombre de la humanidad. Los términos eran inusuales. Serán cuidados, explicó el representante Ignor a la Asamblea de Emergencia. Alimentados, alojados, protegidos. Su planeta será sanado del daño que le han hecho. Podrán continuar con sus vidas con una interrupción mínima. A cambio, nos proporcionarán compañía y entretenimiento. Nadie entendió lo que querían decir hasta que llegaron los collares. Recibí el mío 3 días después. Una delgada banda de material metálico, ligera y fría al tacto. Se ajustó perfectamente a mi cuello en el momento en que lo saqué de su elegante empaque. No tenía cierre, ni forma de quitarlo una vez puesto. La nota que lo acompañaba explicaba en un lenguaje amable y alegre que el collar era para identificación, localización y monitoreo del bienestar, como si fuéramos preciadas mascotas. Después de eso, los cambios llegaron gradualmente. Los cuidadores Ignor comenzaron a aparecer en nuestras ciudades, imponentes figuras de casi 3 metros de altura que se detenían para acariciar las cabezas humanas o rascar detrás de las orejas como si fuera lo más natural del mundo. Algunos humanos lo aceptaron, encontrando la atención reconfortante. Otros, como yo, sentíamos como nuestra dignidad se desmoronaba con cada palmadita condescendiente. Meera fue una de las primeras en ceder. No está tan mal, dijo una noche, acurrucada en nuestro sofá. Arreglaron la crisis climática en un mes. No más guerras, no más hambre. Todo lo que tenemos que hacer es ser monos para ellos. ¿Monos? Escupí la palabra. No somos cachorros, Meera. Somos seres humanos. Se encogió de hombros, jugueteando distraídamente con su collar. Quizás ser una mascota es mejor que lo que éramos antes. Al menos las mascotas son queridas. Fue entonces cuando supe que estábamos en problemas. No por los alienígenas, sino por nosotros mismos. Por la rapidez con la que nos estábamos adaptando a la servidumbre, a ser menos de lo que éramos. Luego vinieron los centros de enriquecimiento, enormes complejos donde los humanos podían ir a jugar,
crear arte o practicar deportes para el entretenimiento de nuestros supervisores Ignor. Nos observaban con sus ojos brillantes, cuchicheando entre ellos cuando hacíamos algo que les resultaba particularmente entretenido. A veces nos grababan, y se extendieron rumores de un programa popular transmitido en todo su imperio. Los encantadores comportamientos de los compañeros terrícolas. Me negué a ir. En su lugar, pasaba mis días en la biblioteca donde trabajaba, ahora casi vacía desde que los Ignor habían hecho que el trabajo fuera opcional. Nos proporcionaban todo lo que necesitábamos. Después de todo, ¿por qué trabajar cuando podías jugar? Fue allí, entre las polvorientas estanterías de libros olvidados, donde encontré a la doctora Eleanor Chen, encorvada sobre un antiguo lector de microfichas. «Creen que estamos estudiando tecnología obsoleta por nostalgia», susurró cuando me acerqué. «No entienden que no todo nuestro conocimiento fue digitalizado». Sus ojos se desviaron hacia mi collar y luego de vuelta a mi cara. «¿Cuánto lo odias?», preguntó sin rodeos. «¿Ser una mascota?». No dudé. Lo suficiente como para hacer algo al respecto, si es que se puede hacer algo. Ella sonrió entonces, una expresión feroz y tensa. «Siempre hay algo que se puede hacer, Alex. Siempre». Deslizó un trozo de papel sobre la mesa. En él había una dirección y una hora. «Si vas en serio, ven esta noche. No traigas tu teléfono. No se lo digas a nadie. Debería haber tenido miedo. Debería haberla denunciado. Eso es lo que nuestros cuidadores habrían esperado de una buena mascota. En cambio, sentí algo que no había sentido desde que aparecieron las naves. Esperanza. Esa noche, me escabullí después de que Meera se durmiera. La dirección me llevó a una estación de metro abandonada, sellada hacía años según los registros oficiales, pero la entrada de servicio estaba abierta. Y mientras descendía por las desmoronadas escaleras, oí voces resonando desde abajo. Encontré a 30 personas reunidas a la tenue luz del andén. De diferentes edades, razas y orígenes, pero todos con la misma mirada desafiante en sus ojos. La doctora Chen estaba de pie sobre una caja, su pequeña figura de alguna manera imponente en el espacio cavernoso. «Bienvenidos a la primera reunión del proyecto Dignidad Humana», anunció mientras me unía al círculo. «Estamos aquí porque nos negamos a ser mascotas. Estamos aquí porque creemos que la humanidad merece más». Un hombre cerca de mí se burló. «¿Qué podemos hacer contra ellos? Están siglos por delante de nosotros». La sonrisa de la doctora Chen regresó, más afilada que antes. «Eso es exactamente lo que quieren que pensemos. Pero han cometido un error crítico. Nos ven como criaturas monas e inofensivas y nos han dado acceso a su tecnología porque no nos consideran capaces de entenderla». Levantó lo que parecía una tableta Signor. «He estado estudiando su idioma y sus sistemas durante meses, y he descubierto algo interesante sobre estos collares». La sala quedó en silencio. 30 manos se alzaron involuntariamente hacia 30 cuellos. «No son solo dispositivos de rastreo», continuó. «Son interfaces neuronales diseñadas para recopilar datos sobre el comportamiento y los patrones de pensamiento humanos. Pero cualquier interfaz funciona en ambos sentidos, si sabes cómo invertir la señal». Mi corazón latía con fuerza mientras empezaba a entender lo que estaba sugiriendo. «Llevará tiempo», advirtió la doctora. «Meses, quizás años de trabajo cuidadoso. Pero creo que podemos usar su propia tecnología contra ellos. Podemos mostrarles que no somos mascotas para ser mimadas y controladas. Somos seres humanos, y nunca aceptaremos una correa, por muy cómoda que la hagan». Mientras miraba los rostros decididos en esa cámara subterránea, supe que estábamos dando el primer paso hacia algo monumental. Los Ignor habían venido esperando encontrar criaturas simples para apreciar y entretenerse. En cambio, descubrirían lo único con lo que nunca contaron, que la misma adaptabilidad que nos convertía en mascotas tan encantadoras sería, en última instancia, la clave de nuestra liberación. El collar se sintió más pesado alrededor de mi cuello cuando salí de la reunión esa noche. Pero mis pasos eran más ligeros de lo que habían sido en meses. Creían que eran nuestros amos, pero nunca se habían molestado en estudiar la historia de la Tierra, en aprender lo que sucede cuando los humanos son acorralados.
Lo aprenderían muy pronto. El proyecto Dignidad Humana creció rápida pero cuidadosamente en las semanas siguientes. Nos reuníamos en diferentes lugares abandonados cada vez. Viejos almacenes, refugios antiaéreos olvidados, fábricas clausuradas, moviéndonos constantemente para evitar ser detectados. La doctora Chen insistía en protocolos de seguridad estrictos, nada de comunicaciones digitales, ningún patrón en nuestras reuniones, ninguna discusión sobre nuestras actividades con nadie fuera del grupo. Los Ignor pueden pensar que somos simples, pero no son estúpidos, nos advirtió durante nuestra tercera reunión. Si notan un comportamiento inusual, investigarán. Para el segundo mes, nuestro número había aumentado a más de 100. Cada nuevo miembro era investigado cuidadosamente, traído solo por alguien que podía garantizar su compromiso. Veníamos de todos los ámbitos de la vida. Científicos, profesores, mecánicos, artistas, unidos por nuestra negativa a aceptar el nuevo papel de la humanidad en la jerarquía cósmica. Mi trabajo en la biblioteca resultó inesperadamente valioso. Los Ignor veían las bibliotecas como instituciones pintorescas y obsoletas, que apenas valía la pena monitorear. Esto las convertía en el lugar perfecto para intercambiar información y almacenar notas físicas que no podían ser rastreadas electrónicamente. No entienden por qué querríamos tocar libros de verdad cuando nos han dado acceso a sus vastos archivos digitales, le expliqué a Raj, un exingeniero de software que se unió a nuestra causa. Es uno de sus puntos ciegos. Tienen muchos de esos, respondió, mostrándome la tableta Signor en la que había estado trabajando. Han construido sus sistemas asumiendo que ninguna especie sería capaz de comprenderlos sin siglos de avance. Pero subestiman el ingenio y la desesperación humanos. La doctora Chen le había asignado a Raj la tarea de realizar ingeniería inversa en los protocolos de comunicación del collar. Cada noche trabajaba incansablemente en un laboratorio improvisado que habíamos montado en una sala de mantenimiento abandonada del metro, rodeado de equipos recuperados y tecnología Signor robada. Mientras tanto, yo tenía mi propia asignación: recopilar inteligencia sobre el comportamiento y la psicología Signor. Esto significaba hacer lo único que me había negado a hacer hasta ahora: visitar los centros de enriquecimiento y desempeñar el papel de la mascota obediente. La primera vez que entré en la reluciente cúpula del centro de enriquecimiento de Manhattan, sentí náuseas. Cientos de humanos participaban en diversas actividades mientras los cuidadores Signor deambulaban entre ellos, ofreciendo golosinas y gestos afectuosos a aquellos que más los divertían. Me obligué a sonreír cuando un Signor alto se me acercó, su cabeza parecida a la de una mantis inclinándose con curiosidad. ¿Nuevo compañero?, preguntó, su voz un zumbido melódico que parecía pasar por alto mis oídos y vibrar directamente en mi mente. ¿Qué te trae por aquí hoy? Me tragué mi orgullo y adopté el tono entusiasta que había oído en otros. Pensé que era hora de explorar lo que han creado para nosotros. Es impresionante. Los ojos del alienígena brillaron de placer. Maravilloso. ¿Qué te gustaría probar primero? ¿Arte, música, recreación física? Estoy interesado en aprender, dije con cuidado. Sobre su gente, su mundo, si está permitido. Era un riesgo calculado. La doctora Chen había teorizado que los Ignor se sentirían halagados por la curiosidad humana sobre su civilización, pero no estábamos seguros de cuánto estarían dispuestos a compartir. Para mi alivio, la postura del alienígena sugería deleite. ¡Qué pequeño tan curioso! Por supuesto, tenemos una sección de conocimiento completa. Pocos de los de tu especie la visitan, pero siempre nos complace cuando muestran interés en sus benefactores. Me llevó a un rincón tranquilo del complejo donde terminales especializados mostraban información cuidadosamente seleccionada sobre la historia, biología y cultura Signor. Mientras me instalaba, mi guía me dio una palmadita en la cabeza, un gesto que antes me habría hecho retroceder, pero que ahora acepté con una sonrisa ensayada. Disfruta de tu exploración, pequeño amigo. Volveré a verte más tarde. Una vez solo, comencé a absorber todo lo que pude. La información estaba simplificada, como si estuviera diseñada para niños, pero aún así era valiosa. Aprendí que los Ignor evolucionaron en un mundo con 3 lunas y alta gravedad. Su sociedad era jerárquica,
con complejas castas sociales. Lo más importante, descubrí que habían elevado a otras 17 especies antes que a nosotros, todas las cuales ahora servían diferentes funciones en su vasto imperio. Las terminales registraban todo lo que veía, así que tuve cuidado de actuar como una mascota normal y curiosa, haciendo preguntas básicas, mostrando el asombro apropiado ante sus logros. Pero debajo de esta actuación, estaba analizando, buscando debilidades, inconsistencias, cualquier cosa que pudiéramos usar. Después de 4 horas, me fui con una tableta de datos llena de información aprobada y una mente llena de observaciones que los Signor nunca tuvieron la intención de que hiciera. Esa noche, compartí mis hallazgos con la doctora Chen y el equipo central en nuestro escondite subterráneo. No son maliciosos, expliqué. Creen genuinamente que están mejorando nuestras vidas. Es una forma de subyugación benévola. Piensan que somos más felices como compañeros mimados que como seres independientes luchando con nuestros propios problemas. Eso es casi peor que si fueran crueles, murmuró Sofía, una exantropóloga. Al menos la crueldad puede provocar resistencia. La amabilidad, incluso la amabilidad condescendiente, es más difícil de combatir. La doctora Chen asintió gravemente. Esto confirma lo que sospechaba. Los Signor se ven a sí mismos como cuidadores benévolos de especies menos evolucionadas. No esperan resistencia porque, en su mente, ¿por qué nos resistiríamos a una vida mejor? ¿Encontraste algo que podamos usar?, preguntó Raj, levantando la vista del mecanismo del collar que estaba diseccionando. Dudé un momento. Quizás. Noté algo sobre su biología. Su principal entrada sensorial proviene de esos ojos compuestos. Dependen en gran medida de la visión, especialmente en el espectro ultravioleta. Pero su sistema auditivo parece menos desarrollado. Nos oyen, pero no procesan el sonido de la misma manera que nosotros. Eso podría ser importante, reflexionó la doctora Chen. Sigue yendo. Gánate su confianza. A ver qué más puedes aprender. Durante las siguientes semanas, me convertí en un habitual del centro de enriquecimiento, creando cuidadosamente la personalidad de un humano entusiasta y agradecido que disfrutaba aprendiendo sobre sus benefactores. El Signor asignado a la sección de conocimiento, que se hacía llamar Tilsak, parecía particularmente encantado conmigo, a menudo trayéndome cristales de datos especiales con información adicional adecuada para un compañero avanzado. Utilicé esta creciente confianza para presionar por más detalles, siempre con cuidado de enmarcar mis preguntas en términos de admiración y curiosidad en lugar de escepticismo. Poco a poco, construí una imagen más completa de nuestros opresores y comencé a ver las grietas en su sistema aparentemente perfecto. Mientras tanto, Raj logró un gran avance con los collares. No son solo interfaces neuronales, anunció una noche, con los ojos inyectados en sangre por días sin dormir bien. Son una red bidireccional. Cada collar está conectado a todos los demás collares, con el sistema central Signor como el eje principal. Pero aquí está la clave, la conexión es más profunda de lo que pretendían. Mostró una pantalla holográfica con un complicado diagrama de red. Los collares en realidad se están integrando con nuestros sistemas nerviosos a un nivel fundamental. Los Signor los diseñaron para leer nuestros estados emocionales y pensamientos básicos. Pero el cerebro humano es más adaptable de lo que anticiparon. No solo llevamos su tecnología, nos estamos fusionando con ella. La doctora Chen se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. ¿Estás diciendo que podríamos controlar la conexión, usarla para nuestros propios fines? Raja sintió lentamente. Con tiempo y el enfoque adecuado, sí, creo que podríamos crear una red humana que opere por debajo del conocimiento de los Signor. Pero necesitaríamos acceso a sus sistemas principales para implementar los cambios de forma segura. Ahí es donde entro yo, dije, sintiendo una oleada de propósito. He estado trabajando en algo con Tilsak, un proyecto especial que estudia los patrones de aprendizaje humanos. Si se aprueba, me daría acceso supervisado a uno de sus centros de datos auxiliares. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Esto ya no era una resistencia teórica. Nos estábamos moviendo hacia una acción real,
una acción peligrosa y potencialmente catastrófica si fallábamos. La doctora Chen finalmente rompió el silencio. Tenemos que someterlo a votación. Todos deben entender los riesgos. Miró alrededor de la sala, su mirada deteniéndose en cada rostro. Si procedemos, no hay vuelta atrás. Los Ignor pueden parecer benévolos ahora, pero si descubren nuestras verdaderas intenciones, no sabemos cómo responderán. Una por una, las manos se alzaron en la tenue luz de nuestro refugio subterráneo. Algunas temblaban, otras estaban decididas, pero los 73 miembros presentes esa noche votaron para seguir adelante. Al salir de la reunión, sentí el peso de nuestra decisión colectiva sobre mí. Mi papel era crucial. Tendría que mantener mi fachada de curiosidad dócil mientras obtenía el acceso que necesitábamos. Un desliz, un momento de desafío revelado, y todo se desmoronaría. A la mañana siguiente, me paré frente a la reluciente entrada del centro de enriquecimiento, componiendo mis rasgos en una expresión de ansiosa anticipación. A mi alrededor, los humanos iban y venían, la mayoría de ellos genuinamente contentos con sus nuevas vidas como mascotas preciadas de una civilización avanzada. Toqué mi collar, sintiendo su superficie fría contra mi piel. Pronto, pensé, podría convertirse en algo muy diferente. No en una correa, sino en un arma. No en una marca de subyugación, sino en una herramienta de liberación. Con una respiración profunda, entré por las puertas, listo para desempeñar mi papel en la silenciosa rebelión de la humanidad. Mi proyecto especial con Tilsak fue aprobado con una facilidad sorprendente. Los Ignor, en su confianza, no vieron ningún riesgo en permitir que una mascota favorita accediera a sus sistemas bajo supervisión. Si acaso, parecían complacidos por mi aparente deseo de entenderlos mejor. Esto no tiene precedentes, zumbó Tilsak mientras entrábamos por primera vez al centro de datos auxiliar. La sala era una maravilla de la ingeniería alienígena. Estructuras cristalinas pulsaban con luz e interfaces holográficas flotaban en el aire. Ninguno de tu especie ha mostrado tal dedicación académica antes. Mantuve mi expresión humilde y asombrada. Me siento honrado por la oportunidad. Hay tanto que podemos aprender de ustedes. Ciertamente, tu especie tiene un gran potencial si se la guía adecuadamente. Los miembros de Tilsak hicieron un gesto complejo que había llegado a reconocer como su equivalente a un divertido afecto. Ahora, déjame mostrarte cómo acceder a las bases de datos aprobadas. Durante las siguientes 3 horas, trabajé diligentemente en el proyecto que habíamos diseñado juntos. Un estudio de las tasas de aprendizaje humano cuando se exponen a los métodos educativos Ignor. Pero mi verdadero enfoque se mantuvo en memorizar los protocolos de acceso, la arquitectura del sistema, y lo más importante, los patrones de seguridad. No podía arriesgarme a tomar notas ni a usar ningún dispositivo de grabación. Así que confié en una vieja técnica de memorización que había aprendido en la universidad. Crear un elaborado palacio mental donde cada pieza de información crucial se almacenaba en una ubicación específica. Mientras Tilsak demostraba los sistemas, yo colocaba mentalmente cada código de acceso y protocolo de seguridad en las habitaciones de una biblioteca imaginaria de donde podría recuperarlos más tarde. Cuando nuestra sesión terminó, Tilsak pareció satisfecho con mi progreso. Te has adaptado notablemente bien. Quizás hemos subestimado la capacidad de tu especie para el aprendizaje estructurado. Estamos llenos de sorpresas, respondí con una sonrisa que ocultaba mis verdaderos pensamientos. Esa noche, transferí todo lo que había memorizado a la doctora Chen y a Raj. Trabajamos hasta el amanecer en nuestra base subterránea, creando un mapa detallado de la arquitectura de la red Signor basado en lo que había observado. Esto es invaluable, murmuró Raj mientras traducía mis descripciones en un modelo funcional. Pero todavía necesitamos más, específicamente acceso a los subsistemas de control del collar. Estoy en ello, prometí. Tilsak está empezando a confiar en mí. Unas cuantas sesiones más y creo que podré persuadirle de que me muestre más de los sistemas de gestión de compañeros, por el bien de mi investigación, por supuesto. La doctora Chen parecía preocupada. No presiones demasiado. En el momento en que sospechen algo. Lo sé, le aseguré. Estoy siendo cuidadoso.
Durante las siguientes semanas, equilibré mi tiempo entre el centro de enriquecimiento, la biblioteca y nuestro creciente movimiento de resistencia. Nuevos miembros continuaban uniéndose, y habíamos establecido células en 12 ciudades importantes de todo el mundo. La comunicación seguía siendo analógica e indirecta. Notas pasadas de mano en mano, mensajes ocultos en libros de la biblioteca y reuniones ocasionales en persona. Mientras tanto, aquellos de nosotros con experiencia técnica continuábamos trabajando para comprender y subvertir la tecnología del collar. El progreso era lento y peligroso. Una modificación incorrecta podría alertar a los Signor, peor aún, causar daño neurológico al portador. Fue durante este tenso periodo que Meera, mi compañera de piso, comenzó a sospechar de mis actividades. «Estás fuera todo el tiempo ahora», comentó una noche mientras me preparaba para salir a otra reunión. «Y has empezado a ir al centro de enriquecimiento. Pensé que odiabas la idea». Mantuve mi voz casual. Me di cuenta de que estaba siendo terco. En realidad, hay mucho que aprender allí. Estudió mi rostro con atención. «Pareces diferente últimamente, con más determinación». «Solo intento sacar lo mejor de nuestra situación», respondí, encogiéndome de hombros. «¿No es eso lo que todos estamos haciendo?» Pude ver que no estaba del todo convencida, pero lo dejó pasar. Esa noche, añadí otra preocupación a mi creciente lista. ¿Cuántos otros estaban notando cambios en sus amigos y familiares que se habían unido a nuestra causa? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que alguien informara de un comportamiento inusual a sus cuidadores Signor? El gran avance llegó inesperadamente durante mi quinta sesión en el centro de datos. Tilsak fue llamado urgentemente por algo relacionado con un incidente en otro sector, dejándome solo con los sistemas durante casi 20 minutos. Era un riesgo que no había anticipado pero que no podía ignorar. Trabajando rápidamente, navegué hasta el subsistema de gestión del collar usando los códigos de acceso que había memorizado cuidadosamente al observar las interacciones previas de Tilsak. Mis manos temblaban ligeramente mientras copiaba los datos críticos en una partición segura que había creado antes, disfrazada como parte de mi proyecto de investigación aprobado. Justo había terminado y regresado a mi trabajo autorizado cuando Tilsak volvió, su postura indicando angustia. ¿Está todo bien?, pregunté, la viva imagen de la preocupación inocente. Un compañero se ha herido en el área de recreación física, explicaron. Es raro, pero ocasionalmente su especie tiene accidentes. Inquieta a los cuidadores cuando sucede. Asentí con simpatía mientras mi mente corría con las implicaciones de lo que acababa de hacer. Si me hubieran detectado, ya se estarían activando alarmas y protocolos de seguridad. El hecho de que Tilsak no pareciera darse cuenta sugería que había tenido éxito. Esa noche, transferí los datos robados a Raj usando un cristal Signor modificado que había sacado de contrabando dentro de un libro hueco. Esto es, respiró mientras comenzaba a analizar los archivos, los protocolos completos de control del collar. Con esto, podemos reescribir potencialmente toda la red. El equipo central se reunió para discutir nuestros próximos pasos. La sala zumbaba con energía nerviosa mientras Raj explicaba lo que ahora era posible. Podemos crear una red fantasma, dijo, que opere por debajo del sistema principal de los Signor. Nos permitiría comunicarnos de forma segura a través de los propios collares, de pensamiento a pensamiento, esencialmente, sin su conocimiento. ¿Cuánto tiempo llevaría implementarlo?, preguntó la doctora. Chen. Raj hizo una mueca. Esa es la parte difícil. Necesitamos enviar la actualización a cada collar simultáneamente, o el sistema detectará la anomalía. Y para hacer eso, necesitamos acceso directo a su nodo de control principal. El silencio cayó sobre la sala. El nodo de control principal estaría en el centro administrativo principal Signor, la instalación más segura y vigilada de la Tierra. Es imposible, murmuró alguien. Nunca entraríamos, y mucho menos accederíamos a sus sistemas. Me encontré hablando antes de haberlo pensado completamente. En realidad, podría haber una manera. Tilsak mencionó que están planeando una celebración el próximo mes, el primer aniversario de su llegada. Lo llaman el Festival de la Elevación,
y están invitando a humanos selectos a asistir a la ceremonia principal en su cuartel general. ¿Y crees que puedes conseguir una invitación?, preguntó Sofía con escepticismo. Ya estoy en la lista, revelé. Tilsak me añadió como ejemplo de desarrollo excepcional de un compañero. A los Ignor les encanta exhibir sus éxitos. Los ojos de la doctora Chen brillaron con una nueva esperanza. Esta podría ser nuestra única oportunidad, pero significaría ponerte en un riesgo extraordinario. Necesitaríamos crear un dispositivo lo suficientemente pequeño como para ocultarlo, añadió Raj, ya pensando en los desafíos técnicos, algo que pudiera interactuar con sus sistemas y desplegar nuestro protocolo modificado en toda la red de collares. Respiré hondo. Si pueden construirlo, yo puedo colocarlo. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de intensa preparación. Raj y su equipo trabajaron día y noche para desarrollar un dispositivo microscópico que pudiera ocultarse debajo de una uña o en un mechón de pelo. La tecnología era un híbrido de componentes Ignor recuperados e innovación humana, algo que no esperarían ni buscarían. Mientras tanto, dupliqué mis visitas al centro de enriquecimiento, consolidando mi reputación como un compañero modelo y entusiasta. Practiqué proyectar pensamientos y emociones que los Ignor querrían ver, asegurándome de que el monitoreo neuronal de mi collar no mostrara nada más que un entusiasmo apropiado por la próxima celebración. El Festival de la Elevación fue más elaborado de lo que había imaginado. Al entrar en el transformado edificio de las Naciones Unidas, me sorprendió lo a fondo que los Ignor lo habían rehecho a su imagen. Estructuras cristalinas se alzaban en espiral, captando la luz en patrones hipnóticos. Flora alienígena florecía en jardines cuidadosamente dispuestos, sus colores extraños cambiando de maneras que parecían desafiar la física. Cientos de Ignor se movían con gracia por el espacio, sus formas de mantis adornadas con galas ceremoniales que brillaban con luces incrustadas. Entre ellos caminaban humanos seleccionados, quizás 50 en total, todos vistiendo las prendas especiales que nos marcaban como compañeros de honor. Tilsak me saludó con un gesto que reconocí como su versión de afecto. Te ves maravilloso, pequeño erudito. ¿Estás contento de estar aquí? Es impresionante, respondí, permitiendo que un asombro genuino coloreara mi voz mientras mantenía mi verdadero propósito encerrado tras muros mentales. Nunca imaginé que vería algo tan magnífico. Los otros cuidadores están muy interesados en conocerte, continuó Tilsak, guiándome a través de la multitud. Tu progreso se ha convertido en un tema de conversación, un modelo de lo que los compañeros humanos pueden lograr con la guía adecuada. Sentí una punzada de culpa al sonreír ante este elogio. Tilsak había sido amable conmigo a su manera condescendiente. Realmente creían que estaban ayudando a la humanidad, y aquí estaba yo, planeando socavar todo su sistema. Pero entonces vi a un hombre humano siendo llevado con una correa real por su cuidador Ignor, y mi determinación se endureció. La amabilidad en el contexto de la subyugación seguía siendo subyugación. Durante la siguiente hora, me presentaron a varios Ignor de alto rango, cada uno de los cuales me examinó con esa misma mezcla de afecto y evaluación que uno podría usar al admirar a una mascota particularmente inteligente. Desempeñé mi papel a la perfección, atento, agradecido, lo suficientemente inteligente como para ser interesante, pero no tanto como para incomodarlos. Mientras tanto, buscaba cualquier mención del centro de control principal. Mi oportunidad llegó cuando un administrador Ignor comenzó a discutir los aspectos técnicos de la celebración. La sincronización de todos los collares de compañeros para el festival requirió una calibración considerable, explicó al grupo. La red neuronal central tuvo que expandirse para acomodar el programa de resonancia emocional. Eso suena fascinante, dije, mi pulso acelerándose. ¿Dónde se aloja un sistema tan importante? Debe ser increíble verlo. El Ignor pareció complacido por mi interés. El nodo primario está justo debajo de este nivel, una maravilla de nuestra ingeniería. Quizás Tilsak podría mostrarte un vistazo como parte de tu experiencia educativa. Los ojos de Tilsak brillaron con lo que había llegado a reconocer como orgullo. No veo por qué no. Una breve visita sería permisible, especialmente para alguien que ha mostrado tal aptitud. Estaba sucediendo más rápido de lo que había anticipado.
Envié una silenciosa oración de agradecimiento a cualquier fortuna que sonriera a nuestra causa y seguí a Tilsak hacia un punto de acceso restringido. Mientras descendíamos en un ascensor de gravedad, Tilsak explicó los conceptos básicos de su sistema de control. La red neuronal monitorea y mejora el bienestar de todos los compañeros en su mundo. Así es como hemos podido reducir el sufrimiento humano tan drásticamente. El malestar emocional, el dolor físico, incluso las pesadillas pueden ser aliviadas a través de la interfaz del collar. La ironía no se me escapó. Habían creado un sistema capaz de manipular la conciencia humana a escala global y creían genuinamente que era para nuestro beneficio. El centro de control en sí era sorprendentemente compacto, una sala circular dominada por una estructura cristalina pulsante que parecía ser tanto orgánica como tecnológica. A su alrededor, varios técnicos Ignor monitoreaban pantallas holográficas flotantes. Este es el corazón de nuestro sistema de cuidado, dijo Tilsak con reverencia. Desde aquí podemos sentir el bienestar colectivo de todos los compañeros humanos y hacer ajustes según sea necesario. Contemplé la estructura con genuino asombro, notando las terminales de acceso situadas alrededor de su perímetro. Cada una probablemente proporcionaría un punto de conexión para el dispositivo oculto en la base de mi cráneo. Es extraordinario, susurré, y luego dudé antes de añadir. ¿Puedo acercarme solo para verlo de cerca? Tilsak lo consideró por un momento, luego asintió. Brevemente. El campo es inofensivo para los compañeros. Incluso podría resultarte agradable. Con el corazón martilleando en mi pecho, caminé lentamente hacia la terminal más cercana. Los técnicos me prestaron poca atención, solo otra mascota curiosa a la que se le mostraban las maravillas de la tecnología de su amo. Al llegar a la consola, fingí tropezar ligeramente, apoyándome contra la superficie lisa. En ese momento, presioné la parte posterior de mi cuello contra la interfaz, sintiendo un ligero cosquilleo mientras el dispositivo de Raj se activaba. 3 segundos. Eso fue todo lo que tomó. Me enderecé, sonriendo disculpándome a Tilsak. Lo siento, me mareé un poco. Es bastante abrumador. Totalmente comprensible. El campo neuronal puede ser intenso para los de tu especie. Tilsak me alejó de la terminal. Creo que ya hemos visto suficiente por ahora. La ceremonia comenzará pronto. Mientras regresábamos al salón principal, luché por mantener mi expresión neutral mientras mi mente corría. ¿Había funcionado? ¿Se estaba desplegando el programa por toda la red? No había forma de saberlo hasta la hora de activación programada, exactamente cuando el Festival de la Elevación alcanzara su apogeo. La ceremonia comenzó con un discurso del supervisor Signor, su equivalente a un gobernador planetario. Su voz melódica llenó la vasta cámara mientras hablaba del progreso realizado en la elevación de la humanidad, las mejoras en el ecosistema de nuestro planeta y su visión de nuestro futuro como compañeros preciados en su familia galáctica. Estaba de pie entre los otros humanos honrados, mi rostro una máscara de agradecimiento, mientras contaba los minutos. A mi alrededor, los compañeros especialmente seleccionados miraban al supervisor con genuina adoración. Habían abrazado completamente su papel en este nuevo orden mundial. Entonces, precisamente en el momento en que el supervisor levantó sus extremidades en un gesto de bendición, lo sentí. Un cambio sutil en la sensación de mi collar, un cosquilleo momentáneo que se extendió por mi piel. Al otro lado de la sala, vi a algunos humanos tocarse el cuello con confusión, pero los Ignor no notaron nada. Estaba sucediendo. La red fantasma se estaba activando. De repente, un nuevo tipo de conciencia floreció en mi mente, débil, pero inconfundible. Podía sentir a los otros miembros de nuestra resistencia, sus conciencias tocando la mía a través del sistema de collares subvertido. Sin palabras, solo una sensación de presencia, de conexión que los Ignor nunca habían pretendido. Casi jadeé en voz alta, pero logré convertirlo en una expresión de asombro que los alienígenas interpretarían como una reacción a su ceremonia. Detrás de mi fachada de obediencia, me extendí con mis pensamientos, sintiendo la red expandirse exponencialmente a medida que más y más humanos eran incorporados a la conexión fantasma. La sensación era abrumadora. Cientos, luego miles,
Luego millones de mentes tomando conciencia unas de otras de una manera que trascendía la comunicación humana normal. No era telepatía exactamente, sino una forma de conciencia compartida que los Ignor habían hecho posible sin darse cuenta. Cuando la ceremonia llegaba a su fin, vi a uno de los técnicos de la sala de control entrar apresuradamente, acercándose al supervisor con gestos urgentes. Algo había sido detectado. Quizás no nuestra red fantasma en sí, sino alguna anomalía en el sistema. Mantuve mi expresión plácida incluso cuando las alarmas sonaban en mi mente. Necesitábamos tiempo para que la red se estableciera por completo, para que los humanos de todo el mundo entendieran lo que estaba sucediendo y cómo usar esta nueva conexión. El supervisor hizo una pausa, escuchando el informe del técnico, y luego hizo un gesto de desdén. Cualquiera que fuera la preocupación planteada, habían decidido que no era lo suficientemente significativa como para interrumpir su celebración. Un golpe de suerte para nosotros. O quizás simplemente no podían concebir que sus mascotas hicieran algo verdaderamente disruptivo. Los días posteriores al Festival de la Elevación fueron los más precarios de nuestra rebelión. En la superficie, nada había cambiado. Los humanos todavía llevaban sus collares, todavía asistían a los centros de enriquecimiento, todavía desempeñaban el papel de compañeros satisfechos. Pero debajo de esta fachada, una revolución se estaba gestando en silencio. A través de la red fantasma, millones de mentes despertaban gradualmente a su nueva conexión. La experiencia fue diferente para cada uno. Algunos la describieron como un leve zumbido en los bordes de su conciencia, otros como una sensación de presencia que se fortalecía cuando se concentraban en ella. Pero para todos, representaba algo que los Ignor nunca habían pretendido, una forma para que la humanidad se comunicara y organizara sin su conocimiento. La doctora Chen y nuestro equipo central trabajaron incansablemente para desarrollar protocolos para usar la red de manera efectiva. No podíamos arriesgarnos a una rebelión abierta. Todavía no. En su lugar, nos enfocamos en actos sutiles de resistencia y en recopilar inteligencia sobre las vulnerabilidades de los Ignor. La clave es moverse lentamente, explicó la doctora Chen durante una de nuestras reuniones subterráneas. Si demasiados humanos cambian repentinamente su comportamiento, los Ignor sabrán que algo anda mal. Necesitamos ser pacientes. La paciencia, sin embargo, se estaba volviendo cada vez más difícil de mantener a medida que más humanos se unían a nuestra conciencia fantasma. La propia red parecía estar evolucionando, volviéndose más sofisticada a medida que millones de mentes contribuían a su desarrollo. Lo que había comenzado como una vaga sensación de conexión se estaba transformando en una forma de comunicación más estructurada, emocional al principio, y luego cada vez más capaz de transmitir pensamientos complejos. Mi papel se volvió aún más peligroso. De día, continuaba mi farsa como el compañero modelo de Tilsak, recopilando la información que podía mientras mantenía mi tapadera. De noche, ayudaba a coordinar nuestra creciente resistencia a través de la red fantasma, contactando a mentes recién conectadas y ayudándolas a entender lo que estaba sucediendo. La tensión de esta doble vida me estaba pasando factura. Me encontraba sobresaltándome por pequeños ruidos, mirando constantemente por encima del hombro. Meera se había vuelto más sospechosa de mi comportamiento, haciendo preguntas directas sobre a dónde iba y qué estaba haciendo. Odiaba mentirle, pero involucrarla solo la pondría en riesgo. 3 semanas después de la activación de nuestra red fantasma, tuvimos nuestra primera crisis. Estaba en el centro de enriquecimiento inmerso en mi habitual pretexto de investigación cuando una alerta se extendió por la instalación. Se activaron los protocolos de seguridad y los cuidadores Ignor comenzaron a reunir a los humanos en áreas centrales. A través de la red fantasma, sentí una oleada de pánico de los compañeros de toda la ciudad. ¿Qué está pasando?, le pregunté a Tilsak, forzando mi voz a permanecer calmada. Una pequeña preocupación de seguridad, respondieron. Pero su postura delataba tensión. Algunos compañeros se han estado comportando de manera inusual. Solo estamos tomando precauciones. Se me heló la sangre. ¿Habían descubierto nuestra red? Me extendí a través de la conexión fantasma, tratando de localizar la fuente del problema. Lo que encontré fue preocupante. En otra ciudad,
Un grupo de miembros de la Resistencia se había impacientado e intentado usar la red para coordinar un pequeño acto de desafío. Su inusual sincronización había activado los sistemas de monitoreo Signor. A lo largo del día, observé cómo la seguridad Signor realizaba escaneos en compañeros al azar, revisando sus collares en busca de anomalías. A través de nuestra conexión, insté a todos a mantener la calma, a mantener sus fachadas sin importar qué. Un desliz podría deshacer todo por lo que habíamos trabajado. Al anochecer, los Signor parecieron satisfechos de que cualquier anomalía que hubieran detectado era insignificante. La alerta de seguridad fue degradada y los compañeros fueron liberados para regresar a sus viviendas. Pero el mensaje era claro, no éramos tan invisibles como esperábamos. Esa noche, nuestro equipo central convocó una sesión de emergencia a través de la red fantasma. Miles de líderes de la resistencia de todo el mundo se unieron en un consejo virtual sin precedentes. Necesitamos acelerar nuestro cronograma, argumentó un líder de la resistencia de Europa. Cuanto más esperemos, más probable es que nos descubran. Apresurarse solo conducirá al desastre, respondió la doctora Chen. Todavía no entendemos completamente sus capacidades defensivas. Pero hemos encontrado algo, interrumpió Raj, su emoción pulsando a través de la conexión. La red de collares no es solo una forma de monitorearnos y controlarnos. También es su método principal para coordinar sus propias actividades. Si pudiéramos tomar el control por completo, terminé yo, mientras las implicaciones se hacían claras, podríamos volver su propio sistema en su contra. Un plan comenzó a tomar forma. Más audaz y peligroso que cualquier cosa que hubiéramos considerado antes. En lugar de simplemente escondernos debajo de su red, intentaríamos tomarla por completo, usando el poder colectivo de miles de millones de mentes humanas para abrumar los sistemas de control Signor. La clave, explicó Raj, sería un fenómeno que habíamos descubierto en la red fantasma. Cuando suficientes humanos enfocaban su atención simultáneamente, la interfaz neuronal de los collares amplificaba la señal exponencialmente. Si pudiéramos coordinar un esfuerzo global sincronizado, un único momento en que toda la humanidad dirigiera sus pensamientos hacia la obtención del control, podríamos ser capaces de apoderarnos del sistema. Tendría que estar perfectamente sincronizado, advirtió Raj. Y solo tendríamos una oportunidad. Si fallamos, cerrarán toda la red y perderemos todo. El riesgo era enorme, pero también lo era la recompensa potencial. Después de horas de debate, surgió un consenso. Pasaríamos un mes preparándonos, fortaleciendo la red fantasma y asegurándonos de que cada humano conectado entendiera su papel en el próximo levantamiento. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad encubierta. A través de nuestra conexión oculta, compartimos conocimientos, coordinamos estrategias y nos preparamos para el momento en que haríamos nuestro movimiento. Los humanos que tenían conocimientos especiales de los sistemas Signor, aquellos que trabajaban en centros de enriquecimiento o instalaciones administrativas, compartieron inteligencia vital que nos ayudó a refinar nuestro plan. Mientras tanto, continué mi peligroso juego con Tilsak, a quien se le había asignado la tarea de investigar las anomalías que habían desencadenado la alerta de seguridad. La ironía era dolorosa. La misma persona que buscaba signos de resistencia estaba compartiendo, sin saberlo, información crucial con uno de sus líderes. Hemos detectado patrones neuronales inusuales en algunos compañeros, confió Tilsak durante una de nuestras sesiones. Nada peligroso, pero desconcertante. Es como si se estuvieran comunicando de maneras que no entendemos. Quizás nos estamos adaptando a la tecnología del collar de formas inesperadas, sugerí inocentemente. Los humanos son notablemente adaptables, después de todo. Tilsak consideró esto. Quizás sea una de las cualidades que hizo a su especie tan adecuada como compañeros. Su capacidad para ajustarse a nuevas circunstancias es bastante notable. Si supieran cuán notable, pensé. A medida que se acercaba nuestro levantamiento planeado, la tensión crecía en toda la red fantasma. Miles de millones de mentes estaban ahora conectadas, esperando la señal. Habíamos elegido la fecha con cuidado, exactamente 1 año y 3 meses después de la llegada de los Signor, durante una celebración global que habían planeado para conmemorar su exitosa integración de la humanidad.
La noche antes de nuestra acción planeada, me senté solo en mi habitación, mi mente extendiéndose a través de la red fantasma para tocar la conciencia de innumerables otros que se preparaban para el día siguiente. Había miedo, sí, pero también una determinación férrea que trascendía las preocupaciones individuales. Por primera vez desde que llegaron los alienígenas, la humanidad estaba verdaderamente unida en un propósito. Pensé en Tilsak, que vería mis acciones como la máxima traición. A su manera, me habían cuidado, me habían enseñado, creían que me estaban ayudando. Pero ellos, como todos los Ignor, nunca habían entendido la verdad fundamental. Una jaula de oro sigue siendo una jaula, y ninguna especie con un espíritu como el de la humanidad aceptaría la subyugación permanente, por muy cómoda que fuera. Cuando amaneció el día del juicio final, me vestí cuidadosamente con las prendas de compañero que me habían dado para la celebración. Hoy, estos símbolos de nuestro estatus de mascotas se convertirían en el disfraz bajo el cual lanzaríamos nuestra revolución. A través de la red fantasma, podía sentir a la humanidad conteniendo la respiración, esperando el momento en que todos enfocaríamos nuestras mentes en un único propósito, la libertad. Si tendríamos éxito o fracasaríamos por completo estaba por verse, pero una cosa era cierta. Después de hoy, los Ignor nunca volverían a vernos como simples mascotas. Con una respiración profunda, salí para unirme a las celebraciones, mi mente ya extendiéndose para conectarme con los miles de millones de otros que se preparaban para hacer historia. La cuenta atrás había comenzado. El día de la celebración global amaneció brillante y despejado, como si la naturaleza misma aprobara nuestros planes. En todo el mundo, los Ignor habían organizado elaboradas festividades para marcar lo que llamaban el aniversario de la integración de los compañeros. Cada ciudad presentaba desfiles, espectáculos de luces y eventos especiales diseñados para mostrar la armonía que habían traído a la Tierra. Me uní a las multitudes que se congregaban en la plaza frente al transformado edificio de la ONU, ahora el Centro Administrativo Signor. Enormes pantallas holográficas llenaban el cielo, mostrando celebraciones similares que tenían lugar en todo el globo. A través de la red fantasma, podía sentir la anticipación concentrada de miles de millones de mentes esperando, listas, conectadas. Tilsak me encontró entre la multitud, sus miembros haciendo ese característico gesto de reconocimiento complacido. Ahí estás, mi pequeño erudito. Ven, te han dado un lugar especial para la ceremonia. Me condujeron a una plataforma elevada donde se sentaban varias docenas de compañeros ejemplares. Desde este punto de vista, podía ver el enorme escenario cristalino donde el supervisor pronto se dirigiría a la multitud reunida. Más importante aún, podía ver las sutiles medidas de seguridad implementadas, guardias Ignor apostados en puntos estratégicos, sistemas de monitoreo disfrazados de elementos decorativos. Mientras tomaba mi asiento, me extendí a través de la red fantasma, conectando con la doctora Chen y los otros líderes de la resistencia. Todo está en posición. Llegó la confirmación no verbal. Todas las células reportan estar listas. El supervisor apareció en el escenario entre aplausos atronadores, algunos genuinos de humanos que habían aceptado su estatus, otros cuidadosamente fingidos por aquellos de nosotros conscientes de lo que se avecinaba. Su forma iridiscente brillaba a la luz del sol mientras comenzaba su discurso, hablando del gran progreso realizado en la elevación de la humanidad desde nuestras luchas primitivas hasta nuestro lugar apropiado en su familia cósmica. A través de mi collar, podía sentir la red oficial Signor pulsando con emociones programadas, satisfacción, gratitud, pertenencia, diseñadas para reforzar nuestro papel como compañeros devotos. Pero debajo de ella, nuestra red fantasma zumbaba con una energía muy diferente. Determinación, desafío y una feroz voluntad colectiva. El supervisor se acercaba al clímax de su discurso. El momento en que los Ignor activarían una secuencia especial de armonía a través de todos los collares simultáneamente, una ola global de euforia inducida artificialmente para celebrar nuestra subyugación. Era también el momento exacto que habíamos elegido para atacar. Prepárense, proyecté a través de la red fantasma. A mi señal. El supervisor levantó sus 6 extremidades en un gran gesto. Y ahora, queridos compañeros, compartimos con ustedes el mayor regalo, la alegría de la unidad perfecta con sus benefactores.
Ahora, en todo el mundo, miles de millones de mentes humanas se enfocaron simultáneamente en un único propósito: tomar el control de la red de collares. La sensación fue diferente a todo lo que había experimentado. Una oleada masiva de voluntad colectiva chocando contra las barreras del sistema Signor como un maremoto. Por un momento, nada pareció suceder. El supervisor continuó hablando, inconsciente de la batalla que se libraba a nivel neuronal. Luego, una onda de confusión pasó a través de los Signor en la plaza. Uno de los técnicos corrió al escenario, gesticulando urgentemente. Lo sentí antes de ver cualquier signo externo. Un cambio en la red, un punto de inflexión. A medida que la fuerza combinada de la conciencia humana abrumaba los sistemas de control alienígenas, la sombra se convirtió en la sustancia y lo que había estado oculto se volvió dominante. En toda la plaza, los humanos se enderezaron en sus asientos, una nueva conciencia amaneciendo en sus ojos. Los collares, antes herramientas de control, se habían convertido en conductos para una conciencia humana colectiva más poderosa de lo que los Signor jamás habían imaginado posible. La voz del supervisor vaciló mientras recibía comunicaciones urgentes de su personal alrededor de la plaza. Los guardias Signor comenzaron a moverse con mayor alerta, sintiendo que algo andaba mal. A través de nuestra ahora dominante red, envié un mensaje a toda la humanidad: mantengan la calma. No actúen agresivamente. Ahora tenemos el control del sistema de collares. Pero cualquier violencia solo provocará una respuesta violenta. Permanezcan unidos. Manténganse firmes. La voz del supervisor retumbó, ahora teñida de preocupación. Estamos experimentando una dificultad técnica temporal. Por favor, mantengan la calma mientras nuestros ingenieros solucionan la situación. Pero la situación estaba mucho más allá de su capacidad de solución. A través de la red, ahora podíamos acceder a todo su sistema de control. Raj y su equipo ya estaban implementando los protocolos que habíamos desarrollado, asegurando nuestro control, previniendo cualquier contramedida Signor y estableciendo nuestro dominio sobre la misma tecnología destinada a mantenernos dóciles. Los humanos comenzaron a ponerse de pie en silencio y pacíficamente, pero con una nueva dignidad en su postura. Ya no se encogían ni desempeñaban el papel de mascotas. Se erigían como iguales, conectados, unidos y libres de manipulación mental. La respuesta de los Signor varió de la confusión a la alarma. Algunos buscaron armas solo para descubrir que los humanos a su alrededor no hacían movimientos amenazantes. Simplemente estábamos de pie, nuestras mentes unidas en una unidad sin precedentes, esperando. Me levanté de mi asiento en la plataforma, captando la mirada de Tilsak. Sus ojos compuestos reflejaban confusión, y luego una comprensión incipiente. ¿Qué has hecho?, preguntaron, su voz apenas audible sobre el creciente murmullo de la multitud. Lo que nunca pensaron que podríamos hacer, respondí con calma. Hemos recuperado nuestra dignidad. A través de la red, podía sentir escenas similares desarrollándose en todo el mundo. Humanos de pie en una unidad silenciosa y poderosa mientras sus antiguos amos luchaban por comprender lo que estaba sucediendo. En algunos lugares, guardias Signor nerviosos intentaron arrear a los humanos de vuelta a la obediencia, solo para encontrar sus órdenes ignoradas, no con violencia o caos, sino con una negativa tranquila e implacable. El supervisor estaba ahora rodeado de asesores frenéticos. A través de nuestro acceso a sus comunicaciones, podíamos escuchar sus informes de pánico. La red de control de compañeros ha sido completamente sobrescrita. No podemos restablecer la conexión con ninguno de los collares. Los humanos se están comunicando de alguna manera. Todos ellos, en todas partes. Me acerqué al borde de la plataforma, sintiendo a miles de millones de mentes apoyándome, guiándome. Cuando hablé, mi voz llevaba el peso de toda la humanidad. Deseamos hablar con el supervisor, anuncié. No como mascotas, no como compañeros, sino como iguales. Un silencio cayó sobre la plaza. Los guardias Signor miraron a sus líderes en busca de orientación, con las armas listas pero inseguros. El supervisor dio un paso adelante, su postura una mezcla de indignación e incredulidad. ¿Cuál es el significado de esta interrupción?, exigieron. Me erguí,
canalizando la fuerza colectiva de la red fantasma. Durante 15 meses, nos han tratado como seres inferiores, como mascotas para ser entrenadas y controladas. Nunca se molestaron en entender quiénes somos realmente. Hoy eso cambia. Hemos tomado el control de la red neuronal y no la cederemos. La voz del supervisor adquirió un tono peligroso. Esto es imposible, y si fuera cierto, sería la más grave violación del protocolo de cuidadores. Las consecuencias serían severas. Somos conscientes de los riesgos, respondí, sintiendo la resolución de la humanidad fluyendo a través de mí. Pero ya no estamos dispuestos a vivir como sus mascotas. Proponemos un nuevo acuerdo, uno de respeto mutuo y verdadera cooperación. A través de nuestra conexión con sus sistemas, proyectamos un mensaje simple en todas las pantallas holográficas de la plaza, y de hecho, de todo el mundo. Humanos de la Tierra se yerguen como iguales. Sus collares ya no son dispositivos de control, sino de unidad. Buscamos la paz y la cooperación con los Ignor. Pero nunca más aceptaremos la subyugación. El supervisor conferenció urgentemente con sus asesores, claramente conmocionado por este desarrollo sin precedentes. A través de la red, monitoreamos sus comunicaciones internas, listos para responder a cualquier agresión planeada. Pero los Ignor parecían genuinamente paralizados por la situación. Todo su enfoque hacia la Tierra se había basado en nuestra aceptación de su dominio. No tenían un protocolo para tratar con mascotas que de repente rechazaban su papel. Después de lo que pareció una eternidad, el supervisor dio un paso adelante de nuevo. No pueden mantener este golpe. Nuestra tecnología está mucho más allá de su comprensión. Esto es simplemente una anomalía temporal. Una sonrisa se extendió por mi rostro, no de burla, sino de confianza. Quizás eso fue cierto una vez, pero nos dieron estas interfaces neuronales, sin imaginar nunca lo que podríamos hacer con ellas cuando miles de millones de mentes humanas trabajaran juntas. Ahora entendemos sus sistemas, y los hemos mejorado de maneras que nunca consideraron posibles. Para demostrar nuestro punto, hicimos que cada collar en la Tierra brillara con una suave luz azul, un símbolo visual de nuestro control, visible para todos los Ignor. El efecto fue inmediato y dramático. En toda la plaza, los cuidadores Ignor se alejaron de sus antiguos compañeros, repentinamente inseguros de quien tenía el poder. A través de la red, los pensamientos de la doctora Chen me llegaron. Diles nuestros términos. Estamos listos. Me acerqué más al borde de la plataforma, mi voz llevando la autoridad de una humanidad unida. Aquí están nuestros términos. Primero, todos los humanos conservarán sus collares, pero bajo nuestro control. Ahora son herramientas de nuestra unidad, no de su dominio. Segundo, renegociaremos el estatus de la Tierra en su imperio como socios iguales, no como posesiones. Tercero, compartirán su conocimiento y tecnología abiertamente, como nosotros compartiremos los nuestros. Y finalmente, a cualquier Ignor que no pueda aceptar a los humanos como iguales se le pedirá que abandone nuestro mundo. Las extremidades del supervisor temblaron con lo que podría haber sido ira o miedo. ¿Y si rechazamos estas demandas? Negué con la cabeza lentamente. Esto no es una amenaza, sino una realidad que deben aceptar. A través de la red de collares, ahora controlamos la mayoría de sus sistemas terrestres. No queremos conflicto. Queremos reconocimiento. La elección es suya, adaptarse a esta nueva realidad o dejarnos en paz. Mientras las palabras salían de mi boca, sentí el peso imponente de hablar por toda la humanidad. A través de la red fantasma, miles de millones de mentes reforzaron el mensaje, no con agresión, sino con una resolución inquebrantable. La plaza quedó en silencio mientras el supervisor consideraba nuestros términos. En ese momento, de pie entre la humanidad y los Ignor, me di cuenta de que, independientemente de su respuesta, todo ya había cambiado. Ya no éramos mascotas esperando la decisión de nuestro amo. Éramos los amos de nuestro propio destino. El silencio se prolongó entre nosotros, cargado con el peso de la historia. El supervisor permaneció inmóvil, su forma iridiscente cambiando en sutiles patrones de incertidumbre. En toda la plaza, los cuidadores Ignor intercambiaban miradas ilegibles,
su rígido control sobre la Tierra escapándose de sus múltiples manos. A través de la red fantasma, podía sentir el aliento colectivo de la humanidad contenido en anticipación. Este era el momento, la prueba final de nuestra resolución. Entonces, el supervisor exhaló un zumbido bajo y resonante, un sonido de consideración, quizás incluso de derrota. Nos han forzado a un dilema, dijeron finalmente. Vinimos a elevar su especie, a proporcionarles estructura y propósito, pero está claro que subestimamos su naturaleza. Sus mentes son diferentes a cualquiera que hayamos encontrado antes. Un murmullo se extendió entre los Signor reunidos. Algunos se erizaron ante las palabras, otros parecían contemplativos. Sentí un cambio sutil en el aire. Estaban escuchando. El supervisor se enderezó, sus muchos ojos examinando el mar de humanos de pie. Ya no pasivos, ya no mascotas. Sabía que podían sentir el poder que irradiaba de nosotros, no solo a través de las palabras, sino a través de la misma red que habían construido para controlarnos. Reclaman igualdad, continuó el supervisor. Pero la igualdad no es un regalo. Es una carga, una que exige responsabilidad. Di un paso adelante. Estamos listos. El supervisor me estudió durante un largo momento. Luego inclinó la cabeza muy ligeramente, un gesto que había llegado a reconocer como una concesión Signor. Entonces, debemos negociar. La plaza estalló en murmullos, tanto humanos como Signor por igual. La tensión no se evaporó, pero cambió, se transformó. Esto no era una rendición. Todavía no. Pero era la primera grieta en la certeza de los Signor, el primer reconocimiento de que el mundo que habían construido ya no era exclusivamente suyo para controlar. A través de la red fantasma, la voz de la doctora Chen me llegó, lo hemos logrado. Están escuchando. Pero yo sabía que esto era solo el principio. Los días que siguieron fueron diferentes a todo en la historia humana. Las negociaciones comenzaron de inmediato, tensas y llenas de desconfianza. Algunos Signor se resistieron, negándose a aceptar un mundo donde los humanos no podían ser controlados. Abandonaron la Tierra, sus naves partiendo en silenciosa protesta. Otros, sin embargo, eligieron quedarse, fascinados por lo que nos habíamos convertido. La red de collares, una vez una herramienta de subyugación, se convirtió en algo nuevo, una interfaz no de control, sino de conexión. La humanidad ya no era miles de millones de mentes aisladas, sino una especie que, por primera vez, había aprendido verdaderamente a pensar en conjunto. El equilibrio de poder había cambiado y el futuro era incierto. Pero una verdad permanecía, inquebrantable e innegable. Ya no éramos mascotas. Éramos libres. Y nunca volveríamos a ser enjaulados.